Y precisamente pues ya oramos y vamos a iniciar. Entonces quedamos que íbamos a ahondar un poquitico más acerca de la muerte. Vamos a esculcar un poco en la Biblia porque es importante que entendamos esto en Apocalipsis. Con, con un poco acerca del tema de lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, pienso yo que podemos entender mucho Apocalipsis. Y si no vamos claros con esto, precisamente rompiendo, no sé, no rompiendo, sino eh, Sí, yéndonos a lo que la Biblia dice, porque ya cuando ya pues vamos a lo que la Biblia dice, pues encontramos cosas que decimos, bueno, entonces si la Biblia está diciendo esto, eh, es porque por aquí pues por aquí es el camino y tenemos pues nosotros que andar con él. Bueno, entonces voy a manejar estas dos pantallas, esta donde aparecemos los dos. no Ya, te yo preocupes. soy muy feo para aparecer yo solo. Ajá, está bien, no pasa nada. Entonces aparecemos los dos y también manejo esta donde pues Aparece solo. manejo esta cuando ya cuando aparezca el texto bíblico Ok, con el cual estamos qué guay. dialogando. Ya están los dos, tienen audio, sí, porque el pasado en el texto no aparecía el audio, pero bueno, ya listo. Entonces, Este me gusta. Tengo que, bueno, luego te digo. Me gustaría aprender esto. Porque sí, así lo sí, hago sí. en el Face. OBS, he estado chismoseé tu Facebook. Sí, yo te Sí, vi. y veo que con una persona haces mucho también en vivos y está él arriba, estás tú abajo y oran y leen la palabra, maravilloso, me Ese es encantó. Águilas de Fuego Encendiendo Naciones. Ajá, Hebreos 1:7. A sus maravilloso. ángeles llama fuego, a sus ángeles se llama no sé qué, y a sus estos ministros de fuego. Entonces, como es Águilas de Fuego Encendiendo Naciones con el Espíritu Santo, pues es eso. Profetas y maestros que vuelan en el aire llevando la palabra de Dios, ¿sabes? Bueno, Mm. fíjate, maravilloso, maravilloso eso. Entonces, bueno, gloria a Dios. Este es el ministerio que Dios me dio y bueno, ya nació hace un año y 4 meses Ajá, con la muerte de mi padre y bueno, y ahí estamos arrancándolo. bueno, listo, listo, no, no, está bien, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces, bueno, ahora pues tengo la bendición también yo de compartir contigo ahora pantalla. Eso es, está chachi. Ok. Bueno, Yo María apunto Fernanda. aquí cosas, ¿sabes? Tengo para apuntar, estoy Ah, listo. apuntando. Muy bien, muy bien, muy bien. Queda grabado y también pues vamos apuntando ahí. Bueno, entonces, este texto, capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 18, cuando Dios le da revelación a Juan el Bautista, no Juan el Bautista no, sí, a Juan, eh, le dice, vea, yo soy el que vive. Así se presenta, se comienza a presentar él. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo para siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Eso es maravilloso. O sea, Wow. ese texto habla mucho. O sea, dice muchísimas cosas. Entre esas cosas es que Dios tiene las llaves de la tumba, el lugar de los muertos. Pues cuando buscamos un significado de lo que es la tumba, pues es el lugar de los muertos. Leíamos también que hay otras versiones que traducen esa palabra tumba como Hades. Sí, hay otras versiones que lo traducen como infierno. Hay otras versiones que esa misma palabra la traducen como Seol. Y eso es interesante, porque la palabra entonces, las traducciones las ponen como sinónimo. Ponen a la tumba, con infierno lo ponen como un sinónimo. Con el Hades lo ponen como un sinónimo. Y con el Seol lo ponen también como un sinónimo. Y eso es bastante interesante cuando la Biblia coge una palabra X y entonces los diferentes traducciones que hay también pues le dan ciertos sinónimos que nos entienden, nos llevan a aclarar un poquitico más acerca del tema. Yo cuando no entiendo una palabra o quiero entender el contexto de algo, busco yo tengo una Biblia en internet que se llama Projector.in. Esa Biblia es, es, es hecha por un pastor. Es hecha por un pastor y el Projector con Y de yuca. Yuca. Proyecto, sí. Exacto. Punto.
Se llama Projector con K, projector.labiblia.in. Ya. Yo la uso para mis transmisiones. ¿Y por qué? Porque ahí también me tiene pues, las diferentes versiones. La Reina Valera, Dios habla hoy, la nueva traducción Internacional. viviente, que es la que tú usas, la nueva traducción internacional, la Reina Valera del 2015, la Reina Valera de 1909, también está la Reina Valera de Gómez, está también la Biblia rumana, también está ahí, o sea, todas esas traducciones se encuentran ahí. Wow. Entonces, mira este mismo texto en la versión internacional, ya, la nueva versión internacional. Y mira lo que nos dice ese mismo texto, ya creo que está en pantalla, no, No. todavía no está en pantalla. Bueno, en la nueva versión internacional, ya la voy a poner, tu, 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 tumba, aquí está, listo. La nueva versión internacional. Mm. Ahora sí, mira lo que dice. Y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Wow. Sí, es Mm. una de las versiones más antiguas, la nueva versión internacional. Entonces, traduce la palabra tumba, como traduce la nueva viviente, la traduce como infierno. Y eso es interesante que el traductor haya hecho eso. La Reina Valera del 60, que es una de las De la des. versiones, sí, exacto. Las versiones pues, más comunes que tienen los cristianos. Entonces ella lo traduce como Hades, dice, y el que vivo estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del En Hades. el original hebreo que pone. En el original hebreo, bueno, déjame ver si esa no la tengo aquí. Igual no hablo mucho hebreo. No, yo tampoco, pero siempre me voy a la etimología de la palabra en hebreo, porque también es. Sí. Mira cómo traduce la versión Dios habla hoy, ya, Hades. que es la que usa mucho los católicos. Mm. La versión Dios habla hoy dice lo siguiente: y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo las llaves del reino de la muerte. Pero no le pone del Hades, le quita. Sí, quita el Hades, quita infierno, quita eso y simplemente la deja ahí. Y tengo las llaves del reino de la muerte. Entonces es curioso todas estas versiones cómo pues traducen este texto. Y bueno, entrando en eso sería bueno entonces como entrar un poquitico en este mundo de la muerte y mirar qué dice la Biblia con respecto a esto. Y me encanta Job. Job habla mucho de la Biblia. Job habla mucho. Tuve yo una amiga que me decía, Diego, yo estoy muy contenta, me decía ella. Yo le decía, sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo oro mucho con ella y me dice, estoy muy contenta porque este, mi hija está hablando con mi mamá, ¿ya? Mi hija está hablando con mi mamá, con su abuela y estaba muy contenta y muy feliz. Yo dije, hombre, qué bueno, o sea, qué bueno que eso pase, que tu madre hable con tu hija y sí, sí, y me encanta porque todas las noches hablan y conversan. Mm. Entonces, yo dije, bueno, maravilloso. Y yo le dije, pero, o sea, pero qué, no se ve mucho, vive muy lejos, ¿cómo es la cuestión? Me dice, no, 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 no es eso, sino que eh, mi mamá está muerta. Dice, lo que pasa es que mi mamá está muerta y entonces mi hija todas las noches está conversando con ella. Cuando ella me dijo eso, a mí la piel se me erizó. Te digo, Ya, a mí la piel se me erizó. Y yo le dije a ella, tú lees la Biblia en tu casa. Él me dice, no, 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 yo no, o sea, no tengo Biblia, ya, no tengo Biblia. Y yo le dije, eso que me está diciendo no es normal. Ya, eso no es normal que un muerto se aparezca y tu hija comience a hablar con un muerto. Eso no es normal y la Biblia no lo muestra como normal. Eh, Incluso Dios condenó eso en la Biblia, condenó comunicarse con los muertos. Por algo lo condenó. Eh, y yo le dije, ven acá,
si quieres vamos a buscar la Biblia y vamos a hablar un poquitico acerca de la muerte. Y, listo, Diego, me parece maravilloso para yo también ver cómo me puedo comunicar y hablar con ella. Yo le dije, bueno, de entrada te voy a decir lo siguiente, que la Biblia enseña que los muertos, cuando una persona muere, descansa, está en la tumba, pero también la Biblia enseña que los muertos no conocen el lugar de su casa. Cuando una persona muere, dice la palabra de Dios que ni siquiera sabe su casa, o sea, no sabe dónde vivía. Eso dice la Biblia. Y vamos a leerlo ahora en el estudio María Fernanda, si de pronto no había leído ese texto. Entonces yo le dije a ella, no saben, incluso la Biblia dice que muere su amor, su odio, todas las cosas, y dice que nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Mm. Y le comenté eso a ella y ella me dijo, ¿cómo así, Diego? Sí. Y le dije, ven acá, cuando se hacen esas manifestaciones en las casas de estas maneras es porque se han abierto ciertas puertas para que esas manifestaciones lleguen. Y le dije, ven acá, te voy a hacer nada más dos preguntitas. ¿Qué tipo de música escuchas tú? Ella me dijo, no, a mí me gusta mucho el rock. Me encanta el rock, la música metálica. No sé, tengo esa afición por eso. Yo le dije, ¿y qué clase de película ves tú? O sea, ¿cuál es la película favorita tuya? No, me encantan las películas de terror. Yo dije, bueno, listo, hagamos un pause ahí. Vamos a hablar de Los Ángeles, también le hablé de Los Ángeles un poquitico así como para darte una introducción, María Fernanda, de más o menos que hablé con ella. Yo le dije, mira, los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Pero hay lugares en los cuales los ángeles no entran. Los ángeles no van a todos lugares. Y es interesante que tú sepas que de pronto cuando tú estás viendo una película de terror, que tú mismo la llevas a tu casa, unas películas en las cuales pues se manifiestan cosas que te saltan el miedo, te saltan el nervio, puedes estar segura de que Dios no está ahí contigo sentado viéndote una película de terror. Tú puedes estar totalmente segura de eso. Así ¿Y es. sabes quién sí puede estar? Ángeles del demonio. Esos sí están contigo, que fueron los que ayudaron, los que inspiraron. ¿Ya? Y se manifiesta siempre cuando hay películas de terror. Siempre hay manifestaciones con las personas que siempre que te muestra una película de terror, alguien muere en las películas de terror, regularmente, o sea, eso es normal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos entrando en un terreno de Satanás que es muy peligroso. Y efectivo, la muchacha pues amaba las películas de terror, la música que escuchaba era una música toda rara. Y yo le decía, y además de eso no sientes presencias raras en tu casa. No, no, sí, se caen cosas, pero yo pienso que es quién sabe qué otra cosa. Y estás tomándolo muy tranquilo. Y comenzamos a estudiar y a leer la Biblia y a mostrarle un poco acerca de la muerte. La muchacha no tenía ni idea de eso. Y entonces pues ella pues también había entrado con santerías a su casa, había metido ciertas cosas pues que como hijos de Dios no debiéramos tener. Y fíjate, resultado como resultado, pues se comenzó a dar unas manifestaciones que no son normales, no son normales esas manifestaciones, y que Mm. la Biblia los condena un poquitico. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Job. Vamos a ver porque Uf, Job también habla de eso. Vamos a leer de Job del capítulo 14, del versículo, no sé, vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 15. Job, y mira la forma en la cual Job 14, vamos a leerlo en tu versión, la que tienes ahí, Job 14, versículos perfecto. 10, vamos a leer del 14 hasta el versículo 15. Mm. No sé si ya aparece ahí. Ok, ya aparece. Dice, mas el hombre, dice la palabra de Dios, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. Y mira la pregunta que hace Job. Primera pregunta que lanza. ¿Y dónde estará él? O sea, cuando el hombre muere, ¿dónde estará él? Ya. El versículo 11 dice, como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así también yace el hombre. Y dice el texto bíblico, y no vuelve a levantarse, dice Job. Hasta que no haya cielo, no despertarán. O sea, compara la muerte como un sueño, ni se levantará de su sueño.
La Biblia muchísimas veces compara la muerte con un sueño, muchas veces. Ya, por lo menos en el caso de Lázaro. Cuando Lázaro estaba muerto, Jesús dijo, no, él no está muerto, él está dormido, yo voy a despertarle. Ya, y fue y lo despertó. Cuando vemos los reyes, la Biblia, cuando se habla de los reyes, siempre que moría un rey, dice, y durmió el rey, y durmió el rey, y descansó, y durmió. La muerte es muy comparada, muchas veces en la Biblia, comparada con un sueño. Y entonces dice el versículo 13, ¿a quién me dieras que me escondiese en el Seol? Y comenzamos a ver las palabras, en el Seol. Que me encubrieses hasta que se apaciguase tu ira, que me pusieses plazo, y de mí te acordarás, dice Job. Y viene la segunda pregunta que hace Job, el versículo 14. Si el Está hombre... en Job 10:10, aquí. O sea, no se ha pasado. ¿Cómo? En la pantalla no se ha pasado, sacamos 10:14. 10:14, sí. Dice el 15, ¿cómo quisiera, el 13, cómo quisiera que me escondieses en la tumba y que de allí me dejaras olvidado hasta que pase tu enojo? Pero anota en tu calendario para que te acuerdes de mí. Ok, muy bien. ¿Cuál leíste ahí? El 13, y ahora voy al 14. Ok, listo, el 13. ¿Cómo quieras que me escondieses en la tumba? Mm, Dice el texto. ¿Cómo diera que me escondieses en la tumba? Y que allí me dejares olvidado hasta que se pase tu enojo. Pero anota en tu calendario para que te acuerdes de mi interesante. Y mm. el versículo 14 vuelve otra pregunta de Job. Otra pregunta de Job. Y dice, ¿pueden los muertos volver a vivir? La segunda pregunta que hace Job. De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo y, y esperaría la liberación de la muerte, dice él. Y el versículo 15, pues continúa diciendo Job, dice, me llamaríais y yo te respondería, y tú me añadirías a mí la obra de tus manos. Interesante, interesante. Dice Job, ¿a dónde van los muertos cuando mueren? Dice Job, la pregunta esa. Es una pregunta curiosa. Dios tiene las llaves. Ya Jesús dijo que tenía las llaves de la muerte y de la... Entonces preguntémosle a la Biblia, a ver acá, ¿y dónde van los muertos cuando mueren? Incluso, pues, la pregunta que también él hace, en el versículo 14, también es interesante. Cuando él dice, ¿pueden los muertos volver a vivir? Y es curiosa parte porque lo que te contaba de introducción de lo que me decía, pues mi amiga, eh, con respecto a su madre, estaba muerta, Mm. pues da la impresión de que no estaba muerta porque estaba hablando con su hija. O sea, cuando se habla de la muerte es simplemente la cesación de la vida. Ya, eso es simplemente eso, es la cesación de la vida. Mientras que si ella estaba hablando con su hija, entonces quiere decir pues que no estaba muerta nada, sino que estaba ¿qué? Pues, más viva, o sea, estaba viva. Entonces, Yo creo que es una manifestación demoníaca a la hora de eso, porque realmente un espíritu para manifestarse necesita un cuerpo o alguien que lo esté invocando. sí, Entonces, porque la Biblia dice, no invoquéis a los espíritus ni a los muertos. así es, así es. Y Entonces, realmente lo que se está manifestando es un demonio que se hace parecer porque ellos toman forma de personas, de objetos, de animales, de todo para manifestarse. Entonces ahí hay una posesión demoníaca tremenda. Satanás tiene la facultad de convertirse en ángel de luz. ¿Ya? Sí. Y es bueno que hablando el término de los ángeles, podemos nosotros encontrar que, bueno, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero Efesios 6 nos dice que la lucha que tenemos nosotros no es contra ángeles, perdón, no es contra carne ni sangre, No contra sino potestades, contra potestades principados. que moran en los aires, o sea, contra espíritus que están El todo el príncipe día, de la potestad del aire. claro, constantemente viendo cómo hacer tentar a uno, que son los que conocen nuestras debilidades, que son los que entran con nosotros hasta la iglesia. Satanás va a la iglesia, los demonios van a la iglesia y entran y se sientan. Ya, Dice que los demonios creen.
Claro, y ellos van a todo lado de una manera impresionante y conocen a las personas de manera completa porque pues Satanás, los demonios tienen acceso a todo lugar. De pronto los ángeles de Dios hay ciertos lugares los cuales se limitan por su santidad, ¿ya? Y es curioso esa parte. Esta parte es curioso y debiéramos nosotros entenderla de Y manera, eso me impresiona. de manera, de manera curiosa, sí. Yo pensaba que los ángeles tenían, o sea, yo creo que tienen acceso a todo lugar, pero ellos no entran a todo lugar porque luego vuelven al trono de Dios. Claro Entonces, que sí. para entrar al trono tienen que entrar en santificación. Sí, yo creo que hay lugares en los cuales no entran. De pronto la presencia de los ángeles no se encuentra en una discoteca a medianoche con gente drogada. Los ángeles de Dios no están en ese lugar. Ya, ahí entras es por misericordia tú y ya sabes porque los ángeles de Dios si están contigo, si te acompañaron hasta la discoteca, pues no sé, hijo de Dios, ¿qué hacías por allá? Ya, Mm. o sea, hablando pues En la sí, tentación de Jesús, Jesús le dijo, yo podía enviar ahora 1 millón de ángeles para sí, que cuando me le dijo que el Señor ayudaran, se tirara, sí. sí, y viniesen a rescatarme, pero le dijo, no solo, ¿cómo fue que le dijo? No solo de pan vivir al hombre, sino de toda la palabra que viene de Dios o algo así. Está el versículo, pues, Así es. Mira lo que, porque, porque el diablo le dijo, a sus ángeles se enviará para que te cuiden, ¿entiendes? Y sí, le dijo, tírate, si eres el hijo de Dios, te daré todos estos reinos. Y él dice, yo le podría pedir a mi padre que me mandara ángeles ahora mismo, pero le rebatió con la palabra. así es. Interesante, interesante esta parte. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 5 versículos 28 y versículo 29. Con respecto a si los muertos pueden vivir. Y mira la forma en la cual Jesús responde eso, Juan 5. Está en Job 14, 14. Sí, estoy en Job. Juan capítulo 5, versículo 28. Versículo 28 y versículo 29. Dice el texto bíblico, después que los discípulos salieron a predicar y venían contentos porque pues los demonios se sujetaban, muchas cosas pasaban. Y mira lo que dice él. No se sorprendan tanto, ciertamente, ya que se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Dice él, mira, no se sorprendan, los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Y el versículo 29 dice, y resucitarán los que hicieron el bien, resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad, resucitarán para sufrir el juicio. Wow, poderoso es. Tremendo. O sea, me enseña mucho este texto bíblico. Mm. Primero, que los muertos están en la tumba, dice Jesús. Y que cuando una persona muere, está ahí descansando en la tumba. Pero que volverán a vivir. Pero ¿cuándo volverán a vivir? Dice el versículo 29, que es lo que está hablando Jesucristo mismo. El 28, A la perdón. resurrección. Sí, exactamente. Que resucitarán, que ellos volverán a vivir, o sea, los muertos volverán a vivir, dice, no se sorprende tanto, ya que se acerca el tiempo en que todos los que están en la tumba oirán la voz del Hijo de Dios. Y entonces cuando escuchen la voz del Hijo de Dios, que es el que tiene la potestad de la muerte, el que tiene las llaves, recuerda Apocalipsis 1:18, el que tiene las llaves de la muerte, entonces dice el versículo 29 ahora, que resucitarán, o sea, volverán otra vez a vivir, eso se llama resucitar. Los que hicieron el bien volverán a vivir para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad volverán a vivir para sufrir el juicio. A mí me enseña muchas cosas este texto. Primero, que hoy día no están pagando nadie, o sea, que en la muerte nadie está pagando ni por ser bueno ni por ser malo. El texto Mm. dice que cuando resuciten, entonces los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna.
que ahí sí seremos inmortales con el favor de Dios, amén, gloria al Señor. Claro. Pero después de la resurrección, o sea, no ahora muertos. Y segundo, dice que las personas que hicieron lo malo, dice el texto bíblico Jesucristo, resucitarán ahora sí para sufrir el juicio. Pero eso es cuando escuchen la voz del Hijo de Dios, que es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, que es el que Sí. manda en la muerte. Es curioso porque la Biblia menciona muchas veces con respecto a eso. Vámonos como para seguir hablando de la resurrección. Hay Apocalipsis. Porque Apocalipsis vamos a ir brincándolo del capítulo 1 al capítulo 20, después brincamos al 5 y vamos brincando así de un capítulo a otro capítulo. Hay un versículo que yo te dije que Sí, es que no me recuerdo cuál es ahora, dímelo, que ahí lo buscamos. habla exactamente de esto, que dice, y al oír la voz, la muerte entregó el Hades y Sí, 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 sí. Apocalipsis, la eso creación está en Apocalipsis, está Apocalipsis 21. Vamos a ver si lo leemos ahorita. 21, ¿no? Sí, vamos para allá. Apocalipsis 21, es 10 creo que es, ¿no? Sí, pero vamos a leer primero los primeros versículos para que entremos como en un contexto y no llevar como una línea para no embolatarnos un poquito. Apocalipsis 21 y vamos a leer los versículos del 1 al 5, María Fernanda, mira. Vamos a ver si lo encuentro aquí, hasta Apocalipsis. Está Mm, 21 y vamos a leer los versículos de 1 al 5. Mira, ve. Me encantan estos textos porque son los textos ya de los cielos nuevos y la tierra nueva que esperamos. Tú también esperas eso, mm, ¿cierto? Solo la Biblia lo enseña. sí, Dice, sí, vi también. un cielo nuevo, dice él, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Después sigue el versículo 2 diciendo lo siguiente. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo Desde la presencia de Dios. desde la presencia de Dios como una Wow, novia vestida para su esposo. wow. Versículo 3. Y oí una voz fuerte que salía del trono de Dios y decía, miren, el hogar de Dios ahora estará entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Wow, El versículo 4 dice la palabra de Dios. Y él, espectacular. y él les secará toda lágrima de los ojos. Y Ujú. ya no habrá más muerte. Mira, no habrá más muerte. Ni tristeza, ni dolor. Porque todas esas cosas ya no existirán más. Mm. Y el versículo 5 finaliza diciendo lo que queremos leer en esta hora. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, he aquí hago nuevas todas las cosas. Entonces se me acercó y me dijo, escribe, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Amén. Amén. Entonces, fíjate que después de la resurrección, cuando el Hijo de Dios llame a sus hijos que vuelvan otra vez a vivir, los que hicieron el bien y los que hicieron el mal vuelvan a vivir para ver las consecuencias del juicio. Entonces Mm. dice el texto bíblico que después de todas esas cosas, el versículo 4 dice que entonces ya en la tierra nueva, ya la muerte no existirá más, ni la tristeza, ni el llanto, ni dolor, porque todas esas cosas pasaron. Bastante interesante eso. Entonces, fíjate que ahí es que el Señor dice que ya la muerte no existirá, que la muerte ya no tendrá más lugar. Y es bueno que nosotros podamos entender que la muerte no va a tener lugar precisamente después que el Hijo de Dios llame a sus hijos cuando Él venga por segunda vez.
interesante esa parte, ¿cierto? Mira lo que dice, el que Sí, te digo yo. vale. Apocalipsis 20:13 dice, Ah, el y el 20, mar ah, ok. entregó, Ujú, es el 20, sí, y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y sí, fueron juzgados cada uno según sus obras. vale. Y el 14 dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Muy bien, maravilloso. Entonces, date cuenta Mm, que estamos hablando de lo mismo. Mira la secuencia. mm, Cuando el Hijo de Dios llame a los que hicieron lo bueno y vuelven a resucitar, y también se levanten los que hicieron lo malo para el juicio, entonces ahí dice el texto que leímos anteriormente, la muerte no existirá más. Y Mira, mira lo que está diciendo tú el espera, versículo Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los exacto. libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, y ese es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Exacto. Y mira el versículo 13, que es el que fue el que acabaste tú de leer ahorita. Y el mar entregó sus muertos. Ya. Y la tierra Y la entregó, muerte, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. hicieron huir, pero al oír la voz tuvieron que entregarlos, dice. Exacto. O sea, cuando habla de muertos no es que están ahí como si fueran unos zombies, no. O sea, los que estaban muertos volvieron otra vez a vivir. Entonces dice, ahí vi los Sí. muertos, o sea, las personas que habían muerto, vi las personas que habían muerto grandes, vi las personas que habían muerto pequeñitas, todos estaban grandes. Mm, Incluso los que habían muerto en el mar volvieron a vivir, los que estaban en la tumba estaban ahí. Cada uno, o sea, según la voz de Dios, cada uno llegó mm, y entregó, ya, y aparecieron todos esos muertos. Y finalmente dice el versículo 14 que leíste tú ahora, mm, entonces finalmente la muerte y la tumba fueron también mm, lanzados en el lago de fuego. mm. Imagínate que Este, la misma muerte como tal, ya. Y entonces entra algo interesante aquí, dice, vea, y este lago de fuego es es la la segunda segunda muerte. muerte. Después del gran juicio, del trono blanco, que vamos a ir todos, Sí, pero fíjate buenos que, y malos. pero fíjate que hay gente que va a morir otra vez, o sea, que hay una segunda muerte. Yo te expliqué eso lo de las muertes, ¿no? Yo creo que la primera muerte era que estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando viene Jesucristo tenemos la resurrección en la vida. La segunda muerte es cuando nos morimos y vamos al gran trono blanco y se pone aquí. Esa será la segunda muerte. Cuando los que resucitaron en Cristo vendrán a reinar otra vez con él, ¿no? Pues te Eh, equivocada. no, vámonos a Apocalipsis, vámonos aquí a Apocalipsis, ya que estamos hablando de las resurrecciones, ya que estamos Claro, hablando de porque está sí, hablando de la resurrección y la muerte, porque sí, claro, realmente está hablando de que, o sea, ahora mismo estamos viviendo una resurrección, porque Jesús dijo, yo soy, a través de Jesucristo nosotros viene a traer una resurrección a nuestra vida y nuestro espíritu. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, entre tu espíritu, el Espíritu Santo, te convence de justicia, de pecado y juicio, pero a la vez resucita todo lo que estaba muerto en ti a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida. amén. Entonces está hablando en ese Exacto. sentido, ¿no? Ahí hay una Espiritualmente, primera resurrección. sí, espiritualmente hablando, tienes completa razón, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Mm, Porque bueno, la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Ya, Romanos 3:23 nos habla con respecto a eso. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Si yo peco ahorita, ¿qué pasa espiritualmente conmigo? entre el pecado. Muero. La muerte me señala a mí espiritualmente hablando. Así que uno Pues, constantemente está uno en muerte y resurrección espiritual. Esta es la lucha que de todo cristiano. Cualquier tentación que el pecado entra en mi vida, entonces yo muero espiritualmente. Incluso hay personas que están tan muertos espiritualmente que finalmente pues la muerte física los alcanza, porque están tan lejos de Dios que ya la presencia de Dios ya no lo alcanza, que los lazos de amor de Dios no lo alcanzan, que el Espíritu Santo ya no escuchan la voz ya del se Espíritu fue. Santo, ya se fue, o sea, ya si Dios se aleja de ti, es como Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra Mm, estuvieron vivos
hasta que la presencia de los únicos, o del único que podía, que los salvaba, salió de ahí. Cuando sale Mm, Lot y su familia, ya, o sea, a Sodoma y Gomorra lo estaba salvando, era la presencia de sus hijos, de los hijos de Dios. es total. Apenas salieron ellos, ya Sodoma y Gomorra no tenía salvación. O sea, ya no era juego. Porque Entonces, ahí mismo te está hablando de portadores de vida. O sea, claro que sí. somos portadores de vida porque tenemos al portador de la vida. O Jesucristo dijo, sea, "Vea, es... vosotros sois la sal de la tierra. Si Sí, nosotros, mira, si nosotros como hijos de Dios salimos de la tierra, ¿saben qué pasa con la tierra? Lo ay, mismo que pasó con Sodoma y Gomorra. qué más. Cae fuego del cielo. Y eso va a pasar. Wow, pero esto no, muy wow, esto es muy poderoso porque mucha No, gente no entiende que la vida que tú tienes y tu presencia a través de ti, la presencia de Dios existe en un lugar. por eso Jesús dijo que Te manifiesta la vida. nosotros somos la sal de la tierra. Ya. Dice, si la sal se desvaneciera, entonces la tierra con qué será salada. No servirá más para nada, sino para ser hollada por los, echada afuera y hollada por los hombres. Pasó en Wow. Sodoma y Gomorra. Cuando salió Lot y su familia, Sodoma y Gomorra, o sea, los que salvaban a Sodoma y Gomorra se fueron. Candela. Cuando los hijos de Dios se vayan de la tierra, ¿qué queda? ¿Qué pasa con la tierra? Pues cielo nuevo y tierra nueva. Va a caer fuego del cielo. Y eso te lo voy a demostrar ahora. Entonces, ahora fíjate, ya tú me explicaste la primera muerte, ahora vamos a leer la Biblia. Ya. Mm. No te lo voy a explicar yo. Mira lo que la Biblia nos enseña con respecto a eso. El milenio. Bueno, este es otro tema. Otro día hablamos del milenio, pero vamos a sacar nada más la parte de la resurrección. No sé tú qué crees en el milenio, pero voy a leerlo por encima. Igual vamos a estar conversando mucho tiempo. Voy a leer nada más por encima, pero para explicarte no, leerte lo que la Biblia enseña de la primera y segunda muerte. Mm. Apocalipsis 20, versículo 1. Mira, ten en cuenta lo que leímos al principio, que lo dijo Jesús. Ya. La resurrección va a ocurrir cuando el Hijo de Dios llame a sus hijos que están muertos. Esto es. Así como él llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro de ahí de la tumba. Lázaro no vino del cielo ni bajó no, Lázaro estaba ahí en la tumba. Incluso La tumba. salió amarrado y salió todo, ya salió de la tumba. Tenía 3 días muertos y cuando Dios se acercó a la tumba le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Lázaro no bajó del cielo. Lázaro salió de ahí de la tumba donde estaba él. Entonces cuando el Hijo de Dios llame a todo el mundo, volverán a vivir. Entonces dice el versículo Apocalipsis 21. Vamos a leer nada más lo que nos corresponde a las resurrecciones. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con las llaves del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Estoy leyendo tu versión, la que tienes tú, la Valera, ¿cómo es que es la nueva traducción La, no- viviente? sí, la nueva Bueno, versión viviente. exacto. Traducción viviente. Sujetó con su fuerza. A mí se me hace extraño porque yo Al dragón. regularmente uso la Valera del 60, pero está bien. Sujetó con fuerza al dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12 nos habla de eso. La serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo condenó por 1000 años. Después nos metemos al milenio, que eso es un tema interesante. Sí, porque son lo de los años de paz y los 3000 años de paz, ¿lo Después sabes? entramos, después entramos, Ay, ay, ay. después entramos a la Biblia, qué dice la Biblia con respecto al milenio, y eso es interesante. Pero mira, ve, Antes de seguir aquí, me vine antes que se me olvide. sí, Cuando Eliseo ve que pasaba y llevaban en el cajón al niño, la tumba, y estaba solo muerto, pasó sí. él, y el niño vivió por la resurrección en la vida que portamos. Amén, amén, gloria a Porque Dios. él no, la Biblia no dice que él oró, que proclamó, que dijo algo. Él pasaba donde estaban para sepultar al niño y la función que él portaba de resurrección y vida hizo resucitar a ese niño, ¿no? Sí, Entonces, y otra vez cayeron en los huesos de la tumba de él también. Y también volvió a eso vivir. es, Es bastante él volvió. interesante. Bueno, muy bien, muy bien. Ujú. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Entonces dice el versículo 3, y el ángel lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con una llave
para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser suelto por un poco de tiempo, dice la palabra de Dios. El versículo 4. Atención. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Mira, ya comenzaron a hablar del juicio. O sea que estas Oh, personas ya oyeron la voz del Hijo de Dios. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús. O sea, ya esos volvieron a vivir. a los Porque apóstoles está hablando, sí, los que murieron, ¿no? sí, exactamente. Recuerda que estamos hablando en el contexto de la resurrección después que el Hijo de Dios los llama. Entonces, y vi las Ujú, almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamaban la palabra de Dios. ujú. Ellos no habían adorado a la bestia, ni su estatua. Bueno, ese es también otro texto que vamos a estudiar después, la bestia y la imagen. Ni habían aceptado la marca en su frente y en sus manos. ¿Volvieron a qué? Volvieron a la vida, ¿ya? Y reinaron con Cristo durante 1000 años. Entonces, ellos vuelven a vivir antes del milenio. ¿Sí ves? Cuando vuelven a vivir antes del milenio, y ahí dice que reinaron con Cristo Jesús 1000 años, y cuando resucitaron recibieron autoridad para juzgar. Ya. Mm. Y seguimos el versículo 5. Dice el versículo 5: esta, o sea, de esos justos que volvieron a vivir, que fueron los decapitados por el testimonio de Jesús, que proclamaban la palabra de Dios, que recibieron la facultad para juzgar, los que no recibieron la marca de la bestia en su frente, ni siquiera en su mano, estos volvieron a vivir, dice el versículo que leímos al final, y el versículo Ujú. 5 dice: esta es la primera resurrección. Wow. El resto de los muertos, o Mm. sea, los que no eran justos, no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. Wow. O sea, solamente vivieron lo que no estoy dando mi concepto, estoy solamente interpretando lo que la Biblia está diciendo ahí. Solamente vivieron aquellas personas que le fueron fieles a Dios, los que fueron sacrificados por adorar a Dios, los que habían sido decapitados por dar testimonio de Jesucristo, los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Dios, los que no habían adorado ni a la bestia, ni a la imagen de la bestia, ni a su estatua, ya, los que no habían recibido la marca en su frente, ni en su mano. Esas personas que volvieron a vivir, que hacen parte de la primera resurrección, fueron los que vivieron en la primera. Y el resto de los muertos, o sea, todos los que no aceptaron a Dios, todos los que no predicaban, que estaban muertos, ellos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y mira lo que dice el versículo 6, María Fernanda. Bendito y santo son aquellos que forman parte de la primera resurrección. Wow. Porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino Amen. que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Wow. ¿Qué te parece eso, María Fernanda? Wow. Espectacular. Y entonces mira lo que dice el versículo 6, ya como para cerrar ahí, ya, porque ya después se mete el milenio, entonces no queremos como o sea, enfocarnos en lo que queremos. Cuando Esto se... es lo que realmente la iglesia no sabe, No, porque la sí, iglesia piensa, muchos piensan que sí, Satanás está suelto, pero Satanás está atado, está sí, encarcelado. claro, en los mil años, sí, claro que sí. Y mira lo que Pero dice, la, ahora mismo él está encarcelado, él no puede hacer, él no está libre. ay, 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 interesante esa parte que están diciendo ahí. Interesante esa parte porque Y cuando Apocalipsis, Jesús va y le quita las llaves, ajá, la Biblia no especifica qué pasó con Satanás. Pero si aquí lo ves, realmente será liberado de su prisión. exacto, pero ¿cuándo, Está cuándo, diciendo que cuándo, está prisionero. cuándo lo meten preso? No sé. Antes de que inicien los 1000 años. Y estamos leyendo que los 1000 años inician cuando el Hijo de Dios llama a la primera resurrección.
O sea, cuando las personas que fueron fieles a Dios, que Dios los llama y vuelven a vivir, ellos hacen parte de la primera resurrección y entonces dice el texto bíblico que ahí inician los 1000 años. Por eso Vale. el versículo, y sí, dice, y reinarán con Cristo Jesús 1000 años, pero volvieron a vivir y dice, hace parte la primera resurrección. Y ahí Vale. Esto es, comienzan los 1000 años. esto es cuando ya Jesús viene a buscar a su iglesia y entonces él es prisionero y ahí es cuando empieza a venir a buscar a los suyos, ¿no? Te estoy mostrando textos, ahora te voy a mostrar los textos cuando Jesús llama a sus hijos. Porque yo creo que, Estás correcto, cuando Jesús venga por segunda vez. yo creo que Satanás está en una prisión ahora mismo. Va a estar porque ¿cuánto cumplían los 1000 años? Entonces, como para Dios un día es como Sí, 1000 y así 1000 es. como un día, Pero entonces nosotros no sabemos Para Dios, para nosotros no. tenemos que ser entendidos los tiempos, en qué tiempo de esos 1000 estamos viviendo. Sí, así Porque si él es. está encarcelado ahora, lo que está haciendo es mandando a sus secuaces, a sus demonios, porque Eh, una de las cosas es que Satanás no es omnipresente. no, 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 no. Él no es omnipresente porque él no es Dios. Entonces, ¿dónde está él? Pero mira, cuando leemos Daniel, eh, encontramos ¿Dónde está que Satanás ahora mismo? ¿Dónde está? cuando, bueno, yo no sé. En el infierno, en el infierno, No, no, en el, ya leímos que él no tiene llave de porque nada. Ya leímos que Porque, por Satanás no ejemplo, tiene. cuando Dios le Sí, dice, cuando habla a Job, perdón, ¿no? Cuando Dios le sí. habla a Job, le dice, Satanás, ¿de dónde vienes? Y le dice, de rodear la tierra Y andar por ella, sí, y andar por ella. sí. Ahí muestra que está liberado, pero en otra parte dice que él está prisionado, o sea, que va a ser preso. Pero él no puede moverse sin la autoridad de Dios. Voy a mostrarte, Quieras o no está sujeto a autoridad de Dios. Aunque él fue expulsado del Edén, sí. del lugar santo, cuando Dios lo llama, él mismo tiene que responder ante Dios. Es impresionante. Listo, mira, ve, te muestro sin querer salirme del tema, solamente como para hacer Ya no me una. salgo de tema, estoy ahí porque No, no, está. sin yo quererme salir de ahí. Armagedón. Esta es la de Armagedón. Lo que la Biblia nos está mostrando es lo siguiente, mira, en el orden que estamos leyendo, pues, que leímos en Juan 5, 28 y 29. Cuando Dios llame a sus hijos a volver a resucitar, entonces ellos se volverán, se levantarán. Y leímos acá en Apocalipsis 20 que la primera resurrección, los que resucitan son los hijos de Dios, Mm, ¿ya? Y que cuando ellos resucitan, comienzan los 1000 años. mm. Eso está ahí, eso, o sea, eso o sea, yo Sí. no estoy dando mi concepto, solo estoy leyendo lo que la Biblia está No, diciendo. sí. Es que esto Que es muy. Satanás está preso, pues sí está preso. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que Satanás está preso hoy? O Está sea, preso hoy. o sea, ¿tú crees que no se mueve libremente? ¿Tú ves cómo están los jóvenes hoy? ¿Cómo está la gente? Según lo que dice Job, no. Mira lo que dice Apocalipsis. Porque eh, Job dice, según lo que dice Job, Job 1, que dice, has visto a tu siervo Job, Ujú, que tú le has dado esto, le has dado riquezas, vamos a ver si le quitas todo. Entonces Dios lo llama y le dice, muy bien. Satanás, Sí, sí, ven, ¿de dónde sí vienes? tiene una prisión, sí tiene una prisión. Y la Biblia dice qué prisión tiene él, dónde está prisionero. Ahora, no en los mil Ahora, años, en los 1000 años es diferente. eso es lo que yo te quiero decir, él ahora está prisionero, por Ah, eso ok, no puede ser omnipresente, o sea, él no ok. es Porque omnipresente. mira la prisión a la cual fue condenado él ahora. La de los mil Mm, años es diferente porque todavía no ha ocurrido lo que estamos hablando en los 1000 años. claro. Mira, después hubo una gran batalla en el cielo. Mm. Miguel y sus ángeles. Miguel es Jesús, sí, 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 tienes eso claro. Miguel es el ángel, sí, el ángel de Jehová. Bueno, yo no creo, yo creo que es un Ok, bueno, listo. ángel. Otro día hablamos de Miguel, listo. Nos metemos Sí, a porque Miguel. si no, Bien, 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 no, no, no te preocupes, no lo van a meter en. no te preocupes, no te preocupes. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y el dragón también tenía sus ángeles y luchaban. Entonces dice el texto bíblico en el versículo 13. Vamos a ver aquí el 13, perdóname. Claro, porque aquí Satanás hay que recordar que se llevó la tercera parte del cielo con él. Sí, claro.
Pues 12, aquí están sus ángeles. 12 versículo 13, exacto. Perdón, ¿cuál leí yo ahorita? Ay, se me fue, se me fue. 12:7. 12:7. Ah, sí, gracias. Y ya, listo. Pero no prevalecieron, no le pudieron ganar a Miguel y a sus ángeles, Satanás. Ya, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y sigue Mm, diciendo el versículo 9. Y entonces, como no se halló lugar para ellos en el cielo, como tú leíste ahora, como estás hablando de Job, ellos tenían un espacio en el cielo, en el cual ellos iban al mm. cielo, incluso pues estaban en el cielo. Pero cuando no se halló que llegó Miguel, con sus ángeles fueron expulsados, dice el texto, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El versículo 10, dice el texto bíblico en el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice el versículo, sí, bueno, vamos a seguir leyendo. Quiero leer el ahí, pero bueno. El versículo 11. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y del poder del Mm. testimonio de ellos y, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si tú puedes ver este texto, lo puedes comparar con Apocalipsis 21 que estamos leyendo, que es algo similar. Mm, O sea, claro, sí, verdad. sí, Mm. muy similar, muy similar. Estas Sí, personas porque habla menospreciaron de su los, vida. de los fieles, ¿no? Que permanecieron, Exacto, esos entrarían, y los exacto, que mantuvieron su maldad entrarían en este 12:11. exacto. Y sigue diciendo eh, el versículo 12. Por los cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ¿cuál es la cárcel que tiene Satanás? La tierra. Ya. La cárcel de él es la tierra. Ya fue expulsado del cielo con sus ángeles. Y por eso mismo, porque por eso mismo él tiene rabia, odio contra Ujú. los hijos de Dios, porque Contra dice, todos los hijos de Dios. toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dijo Así es. Jesús. Toda potestad. Y le dijo, y lo que tú me diste, yo se lo di a ellos. Exacto. O sea, la ¿Sabes? misma está hablando de autoridad, de reinar en la tierra, y Yo te, te, Satanás te, te, tiene su reino, te dejo, pero te no dejo ahí, puede te dejo reinar. ahí como para que tu mente comience a dar vuelta y tú eres una buena estudiosa de la Biblia. Ahí y después te doy mis argumentos para eso, pero necesito que tú leas y estudies un poquito con respecto a eso. Esta batalla que están hablando aquí fue cuando Jesús resucita. Ah, Porque ahí es que Jesús dice, sí, soy el que vivo y estuve muerto. Y ahora yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y ¿dónde está dice, eso? En dice que Lucas. ahora hay honra y gloria en el cielo porque Cristo venció. Claro. Y tiene la Ah, potestad en el cielo y en la y en tierra. la ¿Sabes, tierra. sabes, sabes tú que antes Satanás era quien representaba a la tierra en el cielo? Claro. Porque cuando Ah, estudiamos Job, llegaron todos los hijos de Dios. Y sabes, Adán era un hijo de Dios, dice la sí. palabra de Dios. Y cuando leemos la genealogía de Dios en Lucas, de Jesús en Lucas, encontramos que inicia que finaliza con que Adán era hijo de Dios. Pero llegan todos los hijos de Dios en Job a visitar a Dios y no llega Adán, llega Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás le quitó el reino a Adán y Eva cuando ellos le hicieron Ah, caso. Tú te vuelves siervo de aquella persona a quien tú obedeces. Adán no quiso obedecer a Dios, sino que obedeció con Satanás y Satanás le quitó el reino.
Ah, Y ahora Satanás era quien representaba a la tierra en el cielo. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, por eso es que el texto dice, ahora ha llegado la salvación y el reino de Cristo a la tierra, wow. porque venció a Satanás, resucitó y ahora él quien tiene las llaves y llega a Satanás y lo expulsa, vete de aquí que ya tú no tienes espacio aquí en el cielo. Y Satanás entonces queda preso aquí en la tierra. Ese es mi argumento y después con textos bíblicos te los puedo. Wow, De, está poderoso, de este texto nada más. Ya. De este poderoso, texto, sí. Es muy maravilloso. A mí la Biblia me gusta mucho. Apocalipsis es un libro fascina. maravilloso y me A mí me encanta. apasiona. Y esas batallas son así. Y bueno, ahora porque el tiempo ya se nos está yendo, Sí, van a sí, usar ahora yo el tengo que sol. trabajar. De pronto se nos meten, se nos van a meter. Sí, porque este es el Zoom de Home Media. Entonces, mira, quiero cerrar para que no nos vaya, o sea, no se nos quede así como en el aire lo que estamos hablando de las resurrecciones. Igual esta es la parte uno, seguimos después con la parte 2. No creas que Apocalipsis lo vamos a estudiar en 5 lecciones. No, no, yo quiero aprender bien porque yo te voy a decir algo. Yo quiero Sí, aprenderlo bien porque yo quiero exponerlo bien. ok, Si algún perfecto, día me toca, perfecto. yo creo que aquí hay una riqueza impresionante que la iglesia le tiene, la gente, la congregación, nosotros le hemos tenido tanto miedo No, no, a no. Apocalipsis. Sí, Sí, es verdad, porque habla del Armagedón, habla del dragón, habla de no sé qué. Entonces, claro, si no comprendes, como estamos viendo ahora, a la luz de la palabra, a sí, la luz del Espíritu Santo que está trayendo la claridad de lo que realmente es Apocalipsis, tú puedes ir a hablar con otra autoridad diciendo, claro, bueno, lo estoy viendo, lo estoy escuchando, lo estoy aprendiendo y lo voy a exponer. así es. Entonces, a mí me encanta mucho todo Apocalipsis completo. Me encanta mucho, lo leo mucho, lo estudio mucho. Y cuando lo leo, hay que buscarlo en toda la Biblia también. Hay que buscarlo en toda la Biblia. Y mira, estamos hablando de la resurrección. Las resurrecciones inician como lo que leímos nosotros, que Jesús mismo lo dijo en Juan 5, versículos 28 y 29, que inician cuando el Hijo de Dios llame a sus hijos que están Mm. muertos. Sí, ese es lo que hemos estudiado ahora. Ya. Ah, ¿Cuándo los llama? Pues Tesalonicenses. Vámonos al libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13 en adelante. Y ya con esto vamos cerrando antes que se nos meta. sí, porque... Sí, no, si no nos demoramos y entonces después me refiero, no, es que Diego, con Diego es 1 hora y media y no, así no tengo ese tiempo. No, a mí, yo contigo estaría 2 horas, pero No podemos, no podemos. Mira, cierro con esto, sin María correr este Fernanda. tiempo. Y qué pena que nos hayamos demorado tanto, pero creo que ha sido interesante. Mira, 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y vamos a leer hasta el 17 y ahí cerramos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿De los que qué? A los que duermen, los que están Los que muertos. están muertos, ¿sí? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ya. Versículo 14, dice el texto bíblico. Porque ya que creemos que Jesús murió y resucitó, entonces también creemos que cuando Jesús vuelva, Mm. Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Ya. Dice La segunda resurrección. el versículo 15, exactamente, hablando de resurrección, no que los va a traer del cielo, porque vas a ver ahora que no están allá. Lo, le decimos lo siguiente de parte de Dios, del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, si tenemos la bendición de... ¿Tú crees que Jesús viene por segunda vez, cierto? Ok. Si tenemos la Por bendición, tercera. si tenemos la bendición de que cuando Él venga por segunda vez estemos vivos, entonces dice Él, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Ah, claro, está diciendo que los que primero murieron se iban a reencontrar y nosotros nos Tampoco. reencontraremos. Él dice, vea, el Señor, no nos encontraremos con Jesús antes de los que ya hayan muerto. Ya, o sea, ninguno, ni ellos primero, ni nosotros primero.
Dice el versículo Todo siguiente. junto, ¿no? Exacto, el versículo 16. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con un grito de mando. Mm, ¿Dónde está la voz del Hijo de Dios? Aquí está. ahí está. Cuando Él venga por segunda vez. Eso Entonces es. dará un grito de mando así como le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Entonces este grito de mando con voz de arcángel, ¿con voz de qué? Trompeta, No, con voz de rayo, mira, con voz de el arcángel. Y aquí arcángel, te viene apuntada, ¿quién es Miguel? el arcángel. Bueno, listo. Solamente hay un solo arcángel en la Biblia, no mencionan más arcángeles. Bueno, ahí está. No. Entonces Dios viene con una voz de mando y viene con voz de arcángel, Jesús. Y con el llamado de trompeta de Dios, primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de las tumbas. ¿De dónde? Wow. De las tumbas. ¿Quiénes se levantarán primero? Los cristianos que hayan muerto, o sea, los hijos de Dios, los que entregaron su vida, los que predicaron, que hayan muerto, se levantarán de las tumbas. ¿Sabes? Si estuvieran en el cielo, como yo a veces escucho que muchas personas dicen, no, cuando alguien muere va para el cielo, que me mira en el cielo, yo digo, mira, yo lo siento mucho, pero si Jesús, cuando Jesús venga por segunda vez, si las personas estuvieran en el cielo, Jesús viniera con ellos. Claro. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, dice el texto bíblico que se levantarán de las tumbas, ¿ya? Primero se levantarán de las tumbas y sigue diciendo el versículo 17, luego, después de eso, luego, junto con ellos, nosotros, los que aún seguimos vivos sobre la tierra, ahora sí, pues seremos arrebatados porque Jesús no pisará la tierra, Jesús quedará en el Ujú. cielo. Ya seremos arrebatados juntos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y entonces estaremos con el Señor para siempre. Amén. Y dice el texto bíblico, así que anímense los unos a los otros con estas palabras. Qué bueno. María Porque Fernanda. el primero que Apocalipsis 1:8 habla de eternidad. Y aquí estaban hablando de eternidad. Yo vivo por los siglos de los siglos, ¿no? El que Amén. estaba muerto, el que vive. Y ahora sí, pues tendremos la vida eterna. Vea, Mm. me encanta el tema de la muerte. Hemos tocado apenas un 20% del 100% que me gustaría tocar contigo, porque mira, brincamos Apocalipsis 12, Apocalipsis 21, Apocalipsis 20. Después que el tema de la muerte esté claro, según lo que la Biblia dice, Apocalipsis ya se entiende mejor. Eso es. Ya, Yo creo que es por eso, porque el concepto de muerte no está bien, porque nos han bien enseñado claro. a prepararnos para morir, creo. No nos preparan para morir ni para saber qué hay después de la muerte. Exacto. Entonces, claro, es un tema muy tenebroso que la gente le tiene mucho Sí, temor. no, y no hay que tenerle miedo. Simplemente hay que leer la Biblia y entonces guiarnos por ella. Entonces, fíjate, ¿cuándo llega el fin de la muerte? Cuando el Hijo de Dios venga por segunda vez, como leímos ahorita. Vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios, y dice el texto bíblico, y primero los muertos cristianos que creyeron en Jesús de sus tumbas volverán a vivir. Qué bueno. Nosotros no nos iremos primero que ellos, sino que todos juntos. Después, en la próxima lección vamos a ver cómo seremos transformados, vamos a hablar un poquitito, vamos a meternos más a fondo de eso. Qué ¿Ya? guay. Entonces, todo comienza cuando Jesús venga por segunda vez. Que levantará a sus hijos que creyeron en Él, volverán a vivir y de ahí pues vendrán cosas maravillosas. María Fernanda, espero que lo que hemos estudiado en esta hora con la Biblia, mira que mis conceptos, así me gusta a mí, no me gusta porque hay personas que yo les enseño y entonces me vienen con conceptos, no, es que fulano tal me dijo que tú estás equivocado. Yo le dije, o sea, si estoy equivocado, abre la Biblia y muéstrame. No, porque yo dije, no, eso es con Biblia. Yo conceptos humanos difícil, o sea, me tienes que mostrar con Biblia, porque yo también, o sea, si yo estoy equivocado en algo, pues si la Biblia lo dice claro, hombre, Diego, por favor, ya. Entonces, A mí, la a mí también Biblia, me gusta eso. la Biblia debe ser siempre nuestra guía. Y si la tomamos como guía, Dios nos bendecirá y nos acompañará. Hemos estudiado la Biblia hoy, María Fernanda, y espero que lo que ella nos haya mostrado hoy para los dos haya servido de alimento espiritual. Sí, la verdad que yo estoy entusiasmada, a mí me gusta. Ok, bueno, Los listo. espero, ¿sabes por qué? Porque a mí lo que es toda la verdad y que es Jesucristo, ¿no? El verbo que se hizo carne y todo eso,
me apasiona, Amén. me apasiona. Yo estaría horas y horas hablando de este tema porque con gente que conoce la Biblia, porque realmente a veces hablas con personas que han leído la Biblia, Sí, la han leído, pero eso no quiere decir que tú tengas el conocimiento real de la Biblia, así que es. sea la esencia, porque si vas a Jeremías 33:3 te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, o sea, hay cosas, tesoros escondidos en la Biblia, dice Sí, los tesoros escondidos que están en mi libro. sí. Entonces, el libro, hay muchas cosas que son súper No, interesantes. y uno de esos es la muerte. Y sabe, lo triste es que las películas hoy, mira muñequitos de niños, programas de Sí, niños, todos hablan de la muerte, todos. Las sí, películas todo. hoy, o sea, todos los programas de niños hablan de la muerte. Ya mis hijos tienen clara la muerte. Yo digo, mira, eso que están hablando ahí, eso no. Incluso salió una película que se llama Soul, ya, Mm. de Disney, habla de la muerte. Ya. O sea, porque es una pregunta que hay, pero la Biblia lo enseña aquí. Mira, estamos hablando y conversando con Y respecto a es la un Biblia. tema que no se habla, es un No, tema que no se habla en las pero a iglesias, fondo, ya, que se no hable se a habla fondo, o sea, meterse, vamos a meternos en la Biblia en y a profundidad. A mí me gusta fondo a la la profundidad. muerte, a fondo en la muerte, ya. Y bueno, ya iniciamos el pincelazo, 20%, son 100%, así que... Para Es Fernanda, que yo gracias, me cualquier lío pregunta, mucho, ¿no? cualquier duda, cualquier inquietud, pues por chat nos continuamos hablando y creería pues que hemos aprovechado mucho el tiempo de hoy y no sé si despedimos en oración, María Fernanda, para que A sigas en ver, tus labores y yo también, pues, en la mía, sí. antes que se nos meta, se nos va a meter en 2 minutos. Sí. Ah, bueno, rápido. Vale, Señor, te doy gracias por la enseñanza que ha traído Diego. Gracias porque tú cada día nos revelas y nos enseñas más de tu palabra. Padre, ahora nos ponemos delante de tu presencia, Señor. No nos vamos de ella, Señor, sino que seguimos nuestro día contigo y a través de ti, Espíritu Santo. amén, Señor. Bendice todo lo que tengamos que hacer. Guarda y cubre, Señor. Como hemos empezado, que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Y en este día, Señor, declaramos esa palabra sobre nuestras Amén, vidas, Padre. sobre nuestra casa, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros trabajos, Padre, para que podamos realizarlos con excelencia. Señor, gracias porque estás trayendo luz, gracias por esta sabiduría, por este conocimiento, Señor, para saber realmente quién es Dios, porque tu palabra Amén. dice conocer, quedaros quietos y conocer y saber que soy yo Dios. Y tenemos que saber quién eres tú para hacer y entender y explicar, Señor, realmente los conceptos que tú has dejado, tu verdad en la Biblia. Padre, te Amén, Señor. agradezco por este tiempo, te agradezco por este estudio, que lo podamos hacer bien y te pido que le prosperes un buen ordenador, Señor, a Luis, Señor, que se lo regales, que como recompensa todo este tiempo venga sobre su mano en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. 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 María Fernanda, como siempre, muchas gracias por tus oraciones. Dios te No, de bendiga nada. mucho y nos veremos cuando Dios permita en la próxima, ¿oíste? Amén. Vale. Gracias. Ok, te envío Bendiciones.